Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exposición. Hoy Daniel Betancourt, Alberto Correa y su servidora Daniela Guerrero les vamos a platicar un poco de la disolución y la liquidación de las sociedades mercantiles. Sean bienvenidos a este interesante tema. Comenzamos. Para comenzar, ¿qué es una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil es una personalidad jurídica la cual se crea para desempeñar una actividad económica que le va a traer un fin de lucro. La sociedad mercantil es totalmente lucrativa y aquí uno o más socios se unen, se agrupan para desempeñar estas actividades económicas, las cuales les van a traer un beneficio. Esta es una sociedad. ¿Cuántos tipos de sociedades mercantiles tenemos actualmente en México? Actualmente, la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero contempla 7 tipos de sociedades mercantiles. La primera podría ser sociedad en comandita simple, nombre colectivo, tenemos también de responsabilidad limitada, en comandita por acciones, tenemos la sociedad cooperativa, anónima y las nuevas SAS, que son la sociedad por acciones simplificadas, que son las últimas que agregó pues nuestra legislación. ¿Qué características tiene una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil tiene como principales características que su asociación es 100% voluntaria y se necesita formalizar en un contrato social. Tenemos que también que su propósito es meramente lucrativo, 100% lucrativo, y además requieren de por lo menos 2 miembros para su constitución. Esto con excepción de las nuevas SAS, que basta con un miembro para poder ser constituidas. Tienen también una denominación o razón social, las cuales las identifica, y tienen también estatutos sociales que se deben establecer en el acta constitutiva, estos pues para hacer los lineamientos de la empresa y establecer cómo se van a estar llevando las reglas del juego dentro de la empresa. ¿Cómo se va a constituir una sociedad mercantil? Para constituir una sociedad mercantil es necesario precisar algunos puntos. Por ejemplo, el objeto social que ésta tiene. ¿Qué es el objeto social? El objeto social es la actividad que va a desempeñar ésta para su fin lucrativo. Es necesario también solicitar la razón social. Esto se va a hacer frente a la Secretaría de Economía y también es necesario hacer constar frente a notario público los estatutos sociales que ésta tiene. Otro punto es definir las partes sociales que tiene la empresa, por ejemplo, su nacionalidad, su domicilio, el nombre que ésta va a llevar, además de delimitar la participación de los socios. ¿Cómo se va a delimitar? Por medio de las aportaciones que estos tienen, qué derechos van a tener debido a sus aportaciones, además de quedar plenamente establecidos estos mismos en el acta constitutiva. Se necesita establecer cómo se va a llevar a cabo la administración, la vigilancia también de esta, con los nombres de las personas que van a estar desempeñando estos cargos. Y además es necesario fijar la distribución de las utilidades y las pérdidas que pueden llegar a tener los socios en el desenvolvimiento de la misma. Por último, es necesario establecerse los términos en los que va a durar esta sociedad mercantil y la forma en la que pueden darse las disoluciones de esta misma. Todo esto se tiene que dar a constar frente al registro público de la propiedad. Se inscribe por medio del acta constitutiva que tiene esta empresa y se daría consolidada la constitución. Retomando este último tema, que debe estar establecido en el acta constitutiva, algunas formas de disolución de la empresa, es necesario saber qué es una disolución. La disolución de una empresa conlleva a la eliminación de la personalidad jurídica. Sin embargo, no extingue de manera inmediata a la persona moral, sino que marca un tiempo, una pauta de lo que va a ser la liquidación. Entonces, la disolución es un parteaguas, ya que de ahí va a comenzar este periodo de liquidación. La disolución, al no desaparecer de manera completa y abrupta a la persona moral, la podemos llamar como un modificador de su objeto social, ya que cuando comienza la disolución se cierran por completo las actividades mercantiles que venía llevando la empresa, pero sigue teniendo existencia jurídica para el camino que tiene que recorrer hacia la liquidación. Entonces, cierra las actividades económicas, cambia este objeto económico por el de liquidación.
vamos a encontrar el fundamento legal de la disolución de la sociedad mercantil en el capítulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en específico en el artículo 229, el cual es dedicado para enlistar las razones por las que se puede disolver una sociedad mercantil. Esta sería mi intervención. Agradezco su atención. Buen día. El tema que mencionaremos es la disolución total, la disolución parcial, causas de la disolución y el concepto de la liquidación. En las sociedades existen dos causas de disolución. Disolución total. No es sino un fenómeno previo a su extinción. La disolución marca la extinción de la sociedad en el sentido que una vez declarada no podrá efectuarse nuevas operaciones, solo aquellas que procedan a dar por terminado cualquier asunto que pudiera tener la sociedad. Propiamente esto es la liquidación, la cual deberá ser practicada por un representante. Disolución parcial. Produce disolución respecto de un socio el derecho de retiro por parte del socio, la violación de sus obligaciones, los actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, la inhabilidad para ejercer en el comercio y otros. Al momento de constituirse la sociedad, los socios o accionistas pueden fijar en los estatutos sociales cuáles serán las causas por las que se disolverá. Pero adicionalmente, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 229, contempla diversas razones. Estas son: fracción primera, por expiración del término fijado en el contrato social. La explicación es que es una causa general y legal, ya que una vez transcurrido el plazo estipulado en la escritura, la sociedad se disuelve en pleno derecho. Fracción segunda, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o porque éste está consumado. Entendemos que al ser imposible la realización de dicho objeto, no existe una razón que justifique la existencia de la sociedad. Fracción tercera, por acuerdo de los socios tomados de conformidad con el contrato social y con la ley. Se fundamenta en que los socios podrán acordar en cualquier momento la disolución anticipada de la sociedad, pudiéndose establecer en escritura pública los casos en que se disolverá anticipadamente. Fracción cuarta, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establece la ley o porque las partes de interés se reúnen en una sola persona. Fracción quinta, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Esta es una causa financiera, ya que sin un capital suficiente, la sociedad no podrá desarrollar sus actividades que constituyen su objeto social. Fracción sexta, por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. En vista de que la disolución constituye una modificación a la escritura social, esta debe ser inscrita en el Registro Público de Comercio. La referida inscripción es con el objeto de hacer saber a los acreedores de la disolución de la sociedad. Sin embargo, no es obligatoria cuando la disolución se efectúa por haber concluido la vida social, ya que opera en pleno derecho. Artículo 229, fracción primera de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La causa de la disolución de la sociedad se debe de inscribir de inmediato en el Registro Público de Comercio. Artículo 232, segundo párrafo. Si no se hace la inscripción pese a existir la causa, cualquier interesado podrá acudir ante la autoridad judicial a fin de que se ordene el correspondiente registro de la disolución. Artículo 233, tercer párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En los demás casos, una vez comprobada por la sociedad la existencia o causa de la disolución, se deberá inscribir de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. La liquidación de una sociedad mercantil en México
consiste en el cierre de todas las actividades económicas y la redistribución de sus activos entre personas o acreedores a los que se les debe dinero. Cuando una empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, como son las deudas, préstamos, etc., se le considera insolvente. Lo referente al órgano encargado de la liquidación de la sociedad, tenemos que, de acuerdo con la fracción 13 del artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escritura o póliza constitutiva de una sociedad debe contener pues las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Es de precisar que, de conformidad con el artículo 235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los liquidadores son los representantes legales de la sociedad y responden por los actos hacia la misma. Es decir, el liquidador es la persona que actúa como administrador y representante legal de la entidad en el proceso de liquidación. Sin embargo, bueno, hay otras formas o medios para designarlos. Para ello, pues nos sujetamos a la hipótesis normativa previstas en el artículo 233 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se prevé que los liquidadores también pueden ser designados de las siguientes maneras. Uno, en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución o por medio de la autoridad judicial en la vía sumaria, o bien cuando la sociedad se disuelve por la expiración del plazo. Los liquidadores se designarán inmediatamente que concluya el plazo. Asimismo, bueno, cuando se disuelve por resolución judicial, inmediatamente en cuanto se dicte esta. Y para el caso de una disolución en la que no se haya previsto ninguno de los medios antes expuestos, pues tenemos que cualquier socio puede acudir ante la autoridad judicial en la vía sumaria para solicitar la designación de liquidadores. Por lo que respecta a las facultades de los liquidadores, analicemos lo dispuesto en esto mismo en el artículo 142 de esta Ley General de Sociedades Mercantiles, y de ahí se va a desprender que se tienen aquellas que acordaron los socios o bien las dispuestas en el contrato social, y para el caso de no haber ninguna de las anteriores, bueno, pues se tienen las distintas facultades. Como serían la 1, bueno, concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución o cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba. Vender los bienes de la sociedad, liquidar cada socio su haber social y practicar el balance final de la liquidación que deberá someterse a la disolución y aprobación de los socios en forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio y deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, esto previsto en el artículo 50 bis del Código de Comercio. Dicha publicación entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Y 6, bueno, obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Lo dispuesto en las fracciones anteriores no serán aplicables cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento del 249 bis 1 de esta ley. Para poder hacer la cancelación del registro, bueno, pues tendremos que ir directamente al registro público de la propiedad o nosotros podemos hacer estas acciones en línea. Para poder hacerlas en línea, bueno, pues tenemos que ingresar a la página principal del Registro Público de la Propiedad y ahí, bueno, podemos elegir el apartado disolución y liquidación, donde, bueno, pues seleccionamos la opción publica tu escritura accionaria. Ahí, bueno, vamos a ingresar la e-firma de la persona moral y del representante legal. Asimismo, bueno, el sistema pues desplegará los términos, las condiciones y políticas de privacidad como debe de ser, los cuales obviamente pues debemos de leer cuidadosamente para que, bueno, al final elegir la opción de firmar y deberá manifestar que el domicilio fiscal de la persona moral pues se encuentra actualizado conforme al registro del Servicio de Administración Tributaria. Ahí, bueno, pues debemos de proporcionar los datos registrales de la persona moral. Enseguida debemos capturar la estructura accionaria de la sociedad mediante la opción de captura manual o adjuntando un archivo y una vez pues verificada la información, pues dar clic en firmar. Una vez que, bueno, pues ya se recibe el mensaje de datos informando que se cumple con lo dispuesto en los artículos 249 bis, fracciones 4, 5 y 7 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ahora sí deberemos de ingresar
y seleccionar la opción de acuerdo de disolución y liquidación, agregando la firma de la persona moral y del representante legal. Ahí, bueno, seleccionaremos al liquidador entre los socios o accionistas. El sistema enviará de acuerdo a esta disolución y liquidación a los socios o accionistas. Estos socios o accionistas también accederán con su e-firma por medio de la liga proporcionada por el mensaje de datos, seleccionando la opción firmar en los términos, condiciones y políticas de privacidad, para posteriormente pues manifestar su voluntad de publicar el acta de disolución y liquidación de la persona moral. Una vez que la totalidad de los socios o accionistas han firmado el acta de disolución y liquidación, pues el sistema les envía un mensaje de datos al liquidador para que realice la publicación. Este sistema notificará que el acta de disolución y liquidación se ha publicado exitosamente y que la misma fue enviada para su inscripción en el Registro Público de Comercio. Posteriormente, el liquidador pues debe ingresar otra vez y seleccionar la opción de publicar el balance final, agregando la firma de la persona moral y del liquidador. Y el liquidador publicará el balance final y se cancelará. Esta ha sido nuestra intervención. Esperamos que la información contenida en esta exposición sea de su total utilidad y también que haya sido de su agrado. Que tengan un excelente día.